Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a la doble tracción. Me hacen indicaciones de que algo está, algo no está. ¿Está o no está? Está. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a la doble tracción, el espacio 2016 que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante, Feur, porque el único más largo que ese nombre es el chorro de lágrimas de Obama tras conocer los resultados ayer. Yo digo que el de Obama porque, perdón, no sé, obviamente Hillary seguro lloró, aunque probablemente los que no votaron con ella dicen no lloró porque ella es un robot, pero yo creo que Obama, tras ver 8 años amenazados por un candidato de todos los que pudieron haber asumido el poder como Trump, probablemente lloró y Michelle lo consoló y dijo, usted merece llorar esta noche, después me toca a mí. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, y es común que en la cobertura nacional las noticias de nuestros países vecinos sean tan escasas como la cabellera de nuestro presidente, pero sobre todo cuando hay una elección como la de Estados Unidos que eclipsa las elecciones de nuestro país vecino Nicaragua, donde se reeligió por segunda vez consecutiva al presidente Daniel Ortega con un abstencionismo garrafal de un 68%, me está diciendo por aquí uno de los invitados. Bueno, eso dice la oposición, los del oficialismo dicen que no, que jamás, que hubo mucha participación. Y recordemos que hay muchos antecedentes que debemos conocer para entender exactamente qué pasó en Nicaragua, donde en este caso algunos incluso hablaron de que era el inicio de una dinastía, porque dentro de la fórmula presidencial era el señor Daniel Ortega y su esposa. Vamos entonces a tener aquí a dos jóvenes de Nicaragua que, bueno, vivieron todo el proceso. Estos jóvenes, uno de ellos permanecerá con su identidad protegida por razones, espero que obvias, ¿verdad? Y el otro, pues, es abiertamente opositor al gobierno actual. Entonces, él es Jorge Campos. Jorge, ¿está con nosotros o no está con nosotros? Me indican, no sé. El otro sí está. La identidad protegida está. ¿No está? ¿Está? Ok, nadie me... Ok. Pero por lo menos... Sí están. Hola. Sí, yo estoy acá. Hola, ok, perfecto. Uno está con nosotros. ¿Quién? ¿Jorge o el otro persona que va a tener su identidad protegida? Sí. Ok, bueno. Y también contamos con, pues, una fuente que para nosotros es muy importante, que es alguien que, pues, tuvo el honor, creo yo, de observar las elecciones en Nicaragua en el 2011. Él participó de la misión... Ahora me contaba que no se pudieron llamar observadores en aquel momento. Él participó de una misión de la OEA que acompañó el proceso electoral en Nicaragua en el 2011. Y ahora pues básicamente está aquí con nosotros para compartir lo que observaron en aquel momento y ver con nuestros jóvenes que nos acompañan si cambió algo o no. Él es André Cambronero, letrado del Tribunal Supremo de Elecciones de aquí de Costa Rica y profesor de la Facultad de Derecho. André, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes a vos y a todos los escuchas. Un gusto tenerlo aquí. Vamos a ir a una pausa mientras resolvemos los problemas telefónicos y regresamos aquí a la doble tracción a entrarle a este tema. Ya venimos. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción.
regresamos a la doble tracción, repasando, bueno, ya listos para analizar las elecciones en Nicaragua que fueron este domingo anterior. Daniel Ortega, el candidato oficialista, fue reelecto por segunda vez. Él ha estado 4 veces en el poder. La primera fue en el 84 como parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde fue el momento cuando derrocaron por las armas la dictadura de Anastasio Somoza. Si uno se pone a pensarlo, eso no fue hace tan poco, ¿verdad? Digamos, mientras Cyndi Lauper se lanzaba al estrellato, ese tipo de cosas estaban pasando aquí a la par nuestra. Y después en el 2006, después en el 2011 y ahora vuelve a ser reelecto. También es importante otro de los antecedentes, que de cara a estas elecciones se dio la exclusión de la oposición. Tengo entendido que el 8 de junio de este año la Corte Suprema de Justicia en Nicaragua resolvió excluir al Partido Liberal Independiente, que fue la principal fuerza opositora en las elecciones en las que André Cambronero fue observador como parte de la OEA, bueno, acompañante como parte de la OEA. En ese momento este partido obtuvo el 30% de los votos y este año pues fue excluido del proceso electoral. Participaron 16 partidos, 8 de estos en alianza con el partido oficialista, y el resto pues según lo que pude averiguar no lograban ni siquiera un 5% de los votos. Tenemos aquí a 2 jóvenes en línea, uno Jorge Campos, él es economista y bueno, él se define abiertamente opositor al gobierno actual, y tenemos otro joven que también es comunicador y a él protegeremos la identidad. Tal vez empecemos con Jorge. Jorge, contanos un poco cómo se vivieron estos antecedentes, digamos, que llevaron a Nicaragua a las elecciones, tal cual llegaron a las elecciones. Hablamos de, bueno, esa exclusión de la oposición. También cuando Daniel Ortega fue electo como candidato por 7ª vez, él dijo no más observación aquí. De hecho hubo un push internacional para lograr enviar una misión parecida a la de André, creo yo, incluso con menos alcance, porque tampoco se definían como acompañantes, se definieron como invitados al proceso electoral. Y antes de todo eso, la Corte Suprema también removió a 28 legisladores de partidos opositores en el Congreso, y quienes fueron sustituidos por candidatos afines, se dice, con el oficialismo. Contanos un poco de cómo fue el proceso que llevó a Nicaragua tal cual llegó a las elecciones, Jorge. Sí, bueno, realmente lo que hizo Ortega, ¿verdad?, previo a las elecciones, es designar o allanar el camino para tener toda la libertad posible de no encontrar ningún tipo de obstáculo. En ese sentido, como bien mencionaste anteriormente, él decidió, bueno, a través de una resolución de la a 28 diputados opositores, y eso le resta pluralismo a la Asamblea Nacional, y se le extinguió el pluralismo a la Asamblea Nacional. Y como vos muy bien lo decís también, estos puestos fueron otorgados a personas afines a su lineamiento. Ahora bien, ese fue uno de los golpes más fuertes que le permite a él tener mucha más autoridad y un favoritismo a la hora de presentar X cantidad de proyectos. También que lo mencionaste, le quitaron la personería jurídica al señor Eduardo Montalegre, ¿verdad?, que era el encabezado del líder Foxport, y se la concedieron al señor Pedro Reyes. Esto también, pues, evidentemente fraccionó muchísimo más y tocando a la oposición, restando el protagonismo de esas personas que anteriormente pues ya tenían creado una estructura con mayor presencia que las demás, y los otros que quedaron en este partido, el Partido del Liberal Independiente. Hay muchos de ellos también que al final se abdicaron, incluso antes de las elecciones, a pocos días antes de las elecciones,
elecciones, algunos candidatos a diputados por parte de la oposición, de PIB, por ejemplo, el Partido Liberal Independiente, estaban renunciando a sus candidaturas. Y bueno, así fue como Daniel Ortega entonces allanando este camino para poder llegar a los obstáculos sin tener ninguna oposición visible ni real. De acuerdo, bueno, lo que Jorge nos acaba de compartir está un poco ininteligible porque estamos teniendo problemas técnicos, entonces tratemos de resolver un poco lo de la llamada. No sé lo que me están diciendo, pero tratemos de resolverlo. Él hablaba de que básicamente se buscó desde el oficialismo allanar el camino para evitar cualquier crítica o problema e incluso restarle dinamismo a el poder legislativo, digamos, para enfrentar, digamos, o más bien incidir, sí, más bien restarle dinamismo para evitar que cualquier actor, digamos, obstaculizara el proceso y la reelección de Ortega. Ahora, como decíamos al inicio, las votaciones de este domingo, 6 de noviembre, se realizaron sin observación propiamente electoral, ya sea nacional o internacional, acreditada. El 4 de junio, cuando Daniel Ortega fue electo candidato presidencial por 7ª vez, él dijo, y cito, observadores sin vergüenzas, aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países. Sin embargo, después, como indicamos al inicio del programa, se envió una misión desde la OEA como de acompañamiento del proceso, invitados nada más. La Corte Suprema, el sistema electoral de Nicaragua ha sido denunciado de cometer 4 fraudes electorales desde 2008 a favor del partido oficialista. La misión de observación electoral de la Unión Europea dejó registro en su informe final sobre los comicios del 2011 y habló de que hubo un retroceso, y cito, en la calidad democrática, y cito, por la escasa transparencia y neutralidad. André Cambronero, usted vivió también ese proceso, lo pudo observar. Nosotros hemos leído en algunos artículos pues de varias recomendaciones que se hicieron desde la OEA al sistema electoral nicaragüense, pero que no fueron acogidas o hasta el momento no fueron acatadas. Cuéntenos un poco qué fue lo que ustedes lograron observar durante las pasadas elecciones. Bueno, lo primero que hay que tener en consideración es que las misiones de la Organización de Estados Americanos se constituyen a partir de una invitación que hacen los respectivos gobiernos de las Américas para que veedores internacionales pues den testimonio de la calidad democrática y del proceso electoral en sí mismo. Esto depende enteramente de la soberanía del Estado, la cual se respeta siempre, y además la práctica de observación y la metodología de observación ha de depender del Estado en el cual se encuentre la democracia por ser observada. Ya vos lo mencionabas al inicio, en Nicaragua, por ejemplo, esa tercera ola democratizadora aún no ha terminado de asentarse, ¿verdad? En nuestro país, como la democracia más longeva de toda la América Latina, ya el proceso, por ejemplo, de observación va hacia la equidad en la contienda. En Nicaragua propendemos observar más bien lo que conocemos como democracia procesal, y esto es que las juntas receptoras abran a tiempo, que se garantice la secretividad del voto, que las listas de electores o lo que conocemos como el padrón electoral se encuentre depurado, y sobre esos puntos fue que la misión de observación en ese momento, la MAE, porque era una misión de acompañamiento electoral, hizo algunos apuntes. El primero de ellos, cambiar el régimen de constitución de las juntas receptoras de votos para que no fueran postuladas por miembros partidarios, sino a un orden aleatorio, que fueran ciudadanos electos dentro del padrón electoral que le dijeran, mire, usted hoy tiene que, con un proceso de capacitación previo, tiene que atender la elección para lograr una mayor transparencia. También se hizo una excitativa para mantener depuradas las listas de electores. Recordemos, para hacer el paralelismo, que en Costa Rica el registro civil es incluso anterior al Tribunal Supremo de Elecciones, data desde 1888, lo que ha permitido que tengamos listas de electores absolutamente depuradas. Esto no pasa así en Centroamérica. Por ejemplo, en Guatemala hay un nivel de subregistro muy alto, producto de las dictaduras y de los gobiernos que habían estado de facto, y esto hacía que había subregistros. Pues esto también se apuntó, y también apuntalar pues el tema de el conocimiento de los diversos actores del proceso sobre pautas, insisto, procesales, pero además de la cultura de observación, porque la observación lo que garantiza o da testimonio ante la comunidad internacional es que el proceso discurrió dentro de los estándares esperados.
Y aquí insistir que no existe el proceso o el día E perfecto. Siempre se han de dar algún tipo de errores. El tema es cuando estos errores superan el límite de lo tolerable para, digamos, tener indicios de que se ha falseado de alguna manera la voluntad popular. Entonces, todos los informes de observación en general, con ya casi 200 observados por OEA en las Américas, propenden hacia estos horizontes. Pero la OEA no llegó a conclusión de fraude, por ejemplo, o de que efectivamente ya este tipo de situaciones eran intolerables. Porque, por ejemplo, hay muchos casos y en redes sociales, incluso gente costarricense, pero que tenía familia en Nicaragua, decía, bueno, mi tío por 7ª vez está votando y murió hace demasiado tiempo. O sea, aparece todavía como parte del padrón y ya falleció. No, en las conclusiones y recomendaciones emitidas por la Organización de Estados Americanos no se hace ningún tipo de observación en punto a ese tipo, digamos, de gravedad en los elementos que conforman el proceso del día E, ¿verdad?, de la votación, pero sí que es cierto que hay un señalamiento importante en cuanto a la depuración del padrón y justamente en relación con las defunciones que deben registrarse de manera oportuna y pertinente dentro del padrón para evitar situaciones como la que vos señalás ahora. Ahora, bueno, usted mencionaba pues que depende, digamos, las conclusiones o a lo que se llegue depende de lo que se procura es que ese tipo de, que no existe el día de elecciones perfecto, pero lo que se busca es que las interferencias o problemas u obstáculos que puedan haber no lleguen a ser intolerables como para hablar de un fraude electoral o como para decir este proceso está caído, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto a nuestro joven comunicador cuya identidad permanecerá protegida si él encuentra la manera en que se desarrolló el proceso este año intolerable como para hablar de un fraude, o si no. Contanos. Bueno, yo desde mi experiencia lo que puedo decir que este fue un proceso igual que los anteriores, donde estaba definido previamente, porque los que venían en calidad de invitados para observar el proceso electoral, esta vez no podían ni siquiera hacer fotografías del lugar donde estaban, de la Junta Receptora de Votos, y eran acompañados por representantes del Consejo Supremo Electoral. Entonces, y además se utilizó a los estudiantes universitarios desde UNEM para hacer la observación electoral. Pero en el caso de la Junta Receptora cerca a mi domicilio, uno de los muchachos estaba haciendo fotografías y los policías electorales lo expulsaron de la Junta Receptora de Votos. Esta junta cerró a las 6:30 de la tarde, pero pues se dio esa situación. El observador de UNEM fue retirado de la junta por realizar fotografías y por demostrar que no había afluencia de gente tal como lo estaban diciendo los medios oficialistas. Ok. Ahora, ahí leyendo un poco de la prensa, uno de los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Wilfredo Navarro, decía, vengan como vengan, estos pares externos vienen a observar. Y él decía, llámense como se llamen, eso es una realidad. Y él consideraba que la legitimidad de las elecciones, si bien eran otorgadas por el pueblo, pues que la visita de la OEA legitimaba el proceso ante la mirada internacional. Les pregunto, ¿ustedes encuentran legitimado el proceso electoral? Mira, desde que hay un 48.3% de abstención, no es legítimo el proceso electoral, porque si le sumas el 27% que está regado entre los otros partidos políticos, se te hace un 75.8%. Entonces, quien ganó no fue el Frente Sandinista. Entonces, los votos no están hacia ellos en mayoría, por la cantidad de personas que eran capaces de votar. Okay. Pero previo a las elecciones, lo que hicieron es que en cada oficina estatal o oficina gubernamental quitaron la propaganda política porque venía la visita de la OEA. Entonces eso te dice mucho. Te dice mucho porque era uno de los aspectos que la OEA iba a venir a supervisar y observar de antes del proceso electoral. Entonces esa pancarta
de Daniel Ortega y la Rosario Murillo como candidatas presidenciales tuvieron más de 3 meses previo a las elecciones, cuando ni siquiera habían dado el resultado de que el PLI y el ALN iban a correr en estas elecciones. Ok. Te digo, mucho más antes que a Eduardo Montealegre le quitarán la personería jurídica del partido donde él representaba. Del partido que representaba la principal fuerza de oposición. Exactamente. Entonces esa publicidad de elecciones ya estaba mucho más antes. Entonces ahora la quitan porque viene la OEA. Ok. Entonces, ahora, y la reunión con la OEA es en diciembre, cuando ya pasó las elecciones y los resultados ya están. Ahora, vos mencionás pues que para vos, desde el momento en que hubo tanto abstencionismo, que eso le quita legitimidad. Le pregunto a Jorge, Jorge, estos niveles tan altos de legitimidad, incluso fueron acompañados, tan altos de abstencionismo, perdón, fueron acompañados incluso por tendencias, digamos, en redes sociales que hablaban de dedos limpios, conciencia limpia. Así vi frases, digamos, trendy en redes sociales. Y, digamos, últimamente la decisión de no ir a votar es eso, una decisión. ¿Vos considerás, compartís la perspectiva de nuestro otro invitado, de que el abstencionismo le quita legitimidad? ¿O cómo digerís vos la decisión de la gente de no salir a votar? Hablamos de niveles de 70%. Aquí hay una aclaración, digamos que los datos sobre abstencionismo en Nicaragua son un poco complejos, porque por un lado uno escucha 70% de abstencionismo de parte de fuerzas opositoras, 65%, y por otro lado la candidata vicepresidencial habla de que no, de que jamás, de que fue un 30% nada más. Entonces, bueno, es difícil dar una precisión, pero por ejemplo, datos de Univisión hablaban de que la ley electoral permite 400 electores por junta receptora de votos y que ninguna de las actas recabadas a las que ellos tuvieron acceso en los escrutinios superaron los 200 votantes en total, o sea que no se estaba llenando ni siquiera la mitad. Entonces, Jorge, te pregunto, ¿vos cómo digerís el abstencionismo? ¿Efectivamente quita legitimidad al proceso o no lo hace, digamos, porque finalmente es una decisión de las personas no salir a votar? Realmente, en ese sentido, aunque el Frente Sandinista alegue que hubo una participación activa, ¿verdad?, contraria a la realidad, basta con ver las imágenes de periodistas, de medios independientes o de personas que tuvieron incluso en las redes sociales imágenes de los centros de votaciones lucían vacíos para hacer un comicio real en el cual se dice al presidente de una nación. Y la función en este caso es significa un repudio al sistema electoral nicaragüense, pero no solamente al sistema electoral, sino a toda la estructura política del país. Yo, como visualizo, no es tampoco, evidentemente, el mensaje es directo a Daniel Ortega y al Consejo Supremo Electoral. El pueblo nicaragüense no está de acuerdo con lo que está sucediendo y de cómo se están manejando las cosas en los poderes, pero tampoco es un aval hacia la oposición, porque se debe interpretar también es una manera de solo decir que está cansado del sistema político. Perdón, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Tampoco es un aval para qué? Tampoco es un aval para los opositores, porque se debe interpretar como que el pueblo nicaragüense está cansado de las estructuras políticas, de toda esta tradición que existe, ¿verdad?, en las estructuras políticas y que ha mermado, ¿verdad?, en el aval del pueblo. Y es precisamente eso lo que se vivió. No solamente el repudio al sistema electoral de Daniel Ortega, ¿verdad?, el mensaje de Daniel Ortega, sino tampoco hay el pueblo no se siente representado por la oposición que está totalmente fraccionada. De acuerdo, voy a hacer una traducción porque en serio el problema de audio es severo. Básicamente lo que Jorge nos está comentando es que el abstencionismo, o sea, como que él lo ve como un rechazo al sistema electoral como un todo, incluso al sistema, digamos, a la costumbre política
que ha existido en Nicaragua y que tampoco se debe confundir con un aval para la oposición, digamos, sino que para Jorge es más como un desencanto con todo el sistema político que se está manejando en Nicaragua y el sistema electoral que, bueno, hemos visto tiene estas falencias con base en los informes de distintos órganos observadores, acompañantes o simplemente visitantes. Hablando de los jóvenes, según datos del Instituto Nicaragüense de Desarrollo, los jóvenes eran claves en estas elecciones. Ayer se destacó que el 43% de los votantes eran jóvenes. Esto equivaldría aproximadamente a 1.7 millones de electores. Los jóvenes representan el 32% de los empleados, sin embargo ganan 24% menos que el promedio nacional y tienen menos participación pues, en la Asamblea Nacional. Ahora yo le pregunto a nuestro otro invitado de Nicaragua, si no es a través de la participación electoral, porque digamos deciden que simbólicamente la no participación es un acto de rechazo al sistema que lo consideran viciado, ¿cuál es la manera en que los jóvenes, que como vemos tienen un rol muy importante en la política, o sea, son una fuerza muy importante, de qué manera están tratando de incidir? Yo vi, por ejemplo, paradójicamente, vi más bien organizaciones como Voto Nica que lo que buscaban era motivar a los jóvenes a ir a votar. ¿De qué otras maneras se está organizando o están actuando, están incidiendo los jóvenes nicaragüenses que son, digamos, de esa filosofía, de esa perspectiva de que el sistema está viciado y como acto de protesta no vamos a votar? Pues te puedo decir que aquí el sentimiento es de pesimismo. O sea, por ejemplo, te encontraba jóvenes antes de ir a votar, porque yo voté, pero no mi voto fue nulo. Entonces otro planteamiento, cuántos votos nulos hubieron en realidad y qué contenían esos votos nulos. Entonces te encontrabas chavalos y decían, ¿para qué voy a ir a votar si ya sé quién va a ganar? O sea, al final era como que ya no tengo poder para cambiar las cosas, ¿para qué me voy a mover? Entonces, por eso es que surge al final Voto Nica, para animar a los jóvenes y motivarlos a que salgan y voten y ejerzan ese poder que tienen. Pero al final el sentido es de decepción, es de que no vale, o sea, hacer nada, porque además si te organizas, ya sos tildado de contra el gobierno. Entonces también te encontrás con un riesgo de sufrir cualquier otra situación. Entonces ya hemos visto en situaciones anteriores, con los miércoles de protesta, el bandolero que salió, que pegó tiros a Raimundo y todo el mundo, y al final lo que hicieron fue echarle la culpa a una ONG que se llama, que es de Mónica Salaquet, y al final hicieron una investigación y una intervención a CEPREP. Entonces, y el chaval salió a los... O sea, vos considerás que en estos momentos no hay canales, digamos, o salidas a través de las cuales los jóvenes pueden incidir, digamos. No hay, porque ya sabes cuál es tu única salida. O sea, mejor te quedas callado y no cuestionas y te mantenés en el anonimato. Okay. O salís y te arriesgas. Y arriesgas tu vida y la de tu familia o tu trabajo. Brevemente, porque nos quedan 2 minutos. Jorge, ¿vos coincidís en que no hay efectivamente salida para que la juventud incida, digamos, en lo que está pasando en Nicaragua? Yo creo que la salida debe fundamentarse primero en principios éticos y en una asunción de responsabilidad. Asumir responsabilidad, ¿verdad?, y ser partícipe del círculo político es lo que nos traería a nosotros la gran ventaja sobre en el futuro, además de promover el debate y el pluralismo. En Nicaragua hay muchos señalamientos cuando se trata de X o Y partidos, en lugar de debatir y conversar. Ok, bueno, ahí traducción de nuevo. Básicamente lo que Jorge nos dice es que la base de, digamos, para salir
La base tendría que ser una serie de principios éticos que darían una ventaja, digamos, de cara al ambiente político que hay ahorita y sobre todo promover el debate. Tengo entendido que hay una página, digamos, en Facebook que promueve este tipo de debate que se llama Nicaragua 2.0, entonces para que la revisen. Y bueno, con esas palabras terminamos el programa. Por último, me gustaría preguntarle a Andrei Cambronero qué cosas deberíamos nosotros tener en cuenta como costarricenses, ¿verdad? Que como digo, siento que vivimos como en una burbujita, sobre todo a nivel de cobertura mediática, incluso sobre un país vecino como Nicaragua, con situaciones muy contrastantes con las nuestras. ¿Qué cosas deberíamos brevemente, un minuto, tener en cuenta para hacer una lectura adecuada, digamos, de lo que está pasando en Nicaragua y relacionarlo con nuestro país? Bueno, básicamente que si bien es cierto no vivimos en la región más pobre, sí en la más conflictiva y violenta de todo el mundo, eso supone que cualquier circunstancia que pase en nuestros vecinos, independientemente de a cuál de los lados nos va a repercutir, somos una caja de resonancia de eso. Y el fenómeno del abstencionismo no es algo que le pertenezca solo a Nicaragua, sino a nosotros también. Sin embargo, una de las funciones primordiales del voto es producir gobierno, con lo cual una sola persona que salga a votar produce gobierno. De suerte tal que si nosotros queremos seguir aferrados a este sistema político que ha dado derechos humanos, para bien o para mal, algunas veces más complejo, nos ha costado miles y cientos de años hacerlo, pues el problema democrático se debe resolver de alguna forma a través de más democracia. Y esa democracia es indudablemente la participación ciudadana, que hoy en día a través de las redes sociales y de otras plataformas que antes no conocía la democracia, pueden ser una vía de acceso a diversos grupos al poder para democratizar el poder. Pero si consideras que, digamos, el sistema electoral, que es como el andamiaje a través del cual se expresa esa democracia, si el pueblo considera que ese sistema electoral está viciado, ¿cómo se construye democracia desde ahí? Pues habría que hacer un rediseño institucional, y es que las salidas son únicamente dos: o la democracia se resuelve dentro del juego democrático, o hay una ruptura del orden democrático. Y el fantasma del autoritarismo en toda la América Latina, que sigue asustándonos debajo de la cama todavía hoy en nuestros diversos países de esa América Latina, que a decir de Galeano se sigue desangrando, pues es una elección. En mi caso particular es una apuesta, es un salto casi que dogmático, óntico. Yo no visualizo una salida de la democracia si no es a través de la democracia, salvo que nosotros queramos romper el orden con los, digamos, consecuencias y productos que de eso se da, ¿verdad? O sea, un golpe de Estado. Eso es una de las cosas que da testimonio justamente la historia, no solo ya de América Latina. Y que tampoco es ajeno a nuestra región en términos de tiempo, ¿verdad? Porque reciente, bueno, o sea, en nuestra historia muy reciente hubo uno en Centroamérica, entonces... En efecto, y eso produce la inestabilidad de las instituciones, y la inestabilidad de las instituciones nos vuelve a colocar en una situación vulnerable de hace muchos años, en la cual si no tenemos un aparato institucional robusto, y robusto no solo desde una sola fuerza que lo determine todo, sino un aparato robusto que por sí mismo y por su tecnificación se sostenga, pues estamos otra vez iniciando lo que tratamos de superar hace muchos años. Es un eterno venir, es la maldición de Sísifo empujando la piedra hacia arriba, y una vez que estamos cerca de la cúspide, otra vez volvemos al punto cero. Ok, muy poético usted, ya veo por qué es profesor de filosofía del derecho. Qué bárbaro. Bueno, con esa poesía y palabras muy importantes, de verdad, muchas gracias. Gracias a Andrei Cambronero por acompañarnos aquí en La Doble Tracción. Gracias a nuestros jóvenes nicaragüenses por acompañarnos. Ya saben, pueden chequear Nicaragua 2.0 para conocer un poco de esas iniciativas que lo que buscan es poner sobre la mesa, sobre la discusión nacional y generar debate, digamos, que desde la perspectiva de la comunicación es esencial. Esto fue La Doble Tracción. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo programa. Radio U. Tira.